Miren, una de las cuestiones básicas del trabajo de diseño son los formatos. Ya ustedes han ido conociendo distintos tipos de formatos. El más común que manejamos aquí en México es el Carta. Ocasionalmente se maneja el tamaño oficio. En todos sus programas van a aparecer siempre Carta oficio. Aparece la serie europea que son los DIN, los formatos A. El A0, el A2, el A3, el A4, que es un equivalente al tamaño Carta. Este es un formato tamaño Carta, ¿no? ¿De dónde vienen los formatos? De pliegos extendidos. El tamaño Carta es la octava parte de una hoja extendida, que ya les dejaré. Yo me sé los formatos, pero prefiero que ustedes los busquen. Entonces, el Carta es una fracción de un formato extendido que corresponde a 8 cartas. Y aquí vamos a establecer una nomenclatura para podernos ir coordinando y comunicando, ¿no? Entonces, generalmente al área completa le llamamos campo. En Illustrator habla de mesas de trabajo. Ajá. Después, cuando nosotros trazamos los ejes, ¿qué nos va a dar? El centro geométrico. Y estableciendo esto como una relación de composición, nos van a aparecer un primer elemento que sería la cuarta parte de ese campo. Y eso le llamaríamos cuadrante. Ajá. Y verán aquí que vamos a ir dividiendo en relación de punto 5, considerando los ejes. El siguiente derivación sería, a partir de utilizar los ejes geométricos, nos daría otra fracción que vean que es equivalente y está constituida por dos superficies que llamamos sección. Entonces, la primera, el sector, es la mitad del campo. Luego viene la mitad de ese campo, que es el cuadrante. Y luego la mitad del cuadrante, vean que esta sería la mitad, es la sección. Después tendríamos otra derivación. Vean, aquí está la mitad, sacamos otra derivación y nos va a dar un centro y otra superficie. A eso le vamos a llamar sector. Y así vamos nosotros sucesivamente relacionando. Vean, otra vez aquí del sector, en esta parte para que se vea, trazo los ejes geométricos y ya tenemos otra división, la que le llamo parte. Todos tienen una proporción equivalente. Este con este con este y la mitad de este con este. La mitad de este con este. Y así seguimos. Aquí ya no tracé los ejes, sino simplemente con la relación de diagonales, para que no se complicara, la definí y tendríamos la mitad de esta parte que le he llamado elemento. Y después tendríamos un pequeño, otra vez vean, que hay una relación de proporción. Sería la escala y tendríamos que este sería el 25% y así vamos sucesivamente en relación a punto 5. Y vean que se nos convierte en una secuencia, ¿no? Entonces recuerden que estos serían los nombres.
cuadrante, sección, sector, parte, elemento y llegaríamos al detalle. De esta manera tendríamos un cuadrante superior izquierdo, un cuadrante superior derecho, uno inferior izquierdo y uno inferior derecho. La parte del cuadrante sería la sección, la parte de la sección el sector, así sucesivamente, ¿no? Sector, parte, elemento, detalle. Y todos estos subdivisiones son integrantes del campo. Si se fijan, aquí ya tenemos una relación de ¿qué? Modular y de esquema compositivo basado en las diagonales, que es un elemento importante. Todo está relacionado, vean cómo este punto es el origen de la superficie, que es la diagonal mayor, este punto es el origen de la sección, este otro punto, y entonces eso nos da una cierta dinámica en la composición. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Ninguna? Entonces, para poder seccionar algo así, ¿se podría hacer también con el número áureo? Sí. Mira, aquí hay una cuestión que es importante. Cada quien va a generar sus propios esquemas de composición, que es un planteamiento central del modelo modular, de enseñanza modular de la universidad. No damos recetas, no aplicamos esquemas rígidos, sino dependiendo del proyecto y fundamentalmente del significado del mensaje que representa tu imagen, tú generas tu esquema, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejercicio que envió sus compañeras y ahí queda claro, ¿de acuerdo? A ver, déjame quitar esto. Entonces ya vimos este campo. Vean, este es un ejercicio que envió una de sus compañeras, que hay una fotografía. Siempre les comento que hay que seleccionar bien. Aparentemente, esta es una fotografía de formato 35 milímetros. La fotografía que yo les mostré, una anterior, era de Juan Rulfo, que era un cuadrado con cierto recorte, y entonces era de una cámara 6x6. Entonces, vean, ella trata de establecer la composición. Perdón, espérame, es esta de aquí, la de su compañera, ¿no? Esta es la que envió su compañera. ¿No les estorba? ¿A ustedes les aparece la barra esta de herramientas? ¿O ven nada más la imagen? Yo veo solo la imagen. Perfecto, para que no. Entonces, fíjense, está aquí. Lo primero que empezamos a analizar es los elementos de la composición. Es un paisaje en segundo plano y dos personajes en primer plano, un hombre y una mujer. ¿Cuál es el sujeto principal de la composición? El hombre, ¿no? Porque está en primerísimo plano. Y en un primer plano está la mujer. ¿Por qué podemos decir que el hombre también tiene una condición prevalente, más importante que la mujer? Por el tamaño y por el área que ocupa. ¿Estaríamos de acuerdo? Y ella hizo, a partir de la derivación modular, que le daba ciertos elementos y trazó diagonales.
Eso deduzco yo del esquema. El esquema no venía con líneas guías, simplemente con los módulos y en la mecánica que hemos seguido, pues este cuadrado sería X. Después pasaríamos a este cuadrado que sería 2X. Y después hay una derivación que si se fijan, bueno, pues aquí hay un pequeño sobrante que podríamos asumir que tal vez no estuvo, que esta fotografía ya tiene recorte. Pero luego hay un elemento que coloca aquí, que no es claro cuál es el límite. Recordarán que hablábamos de que había un límite superior que pasaría por aquí, ¿no? Y asumía yo que era ese límite porque es el origen de una primera diagonal. Después coincide con el origen de otra diagonal y aquí esta diagonal se proyecta acá. Entonces no es clara la relación de cómo estructura ella los cuadrantes para decir que ese es el límite de ese cuadrante. Entonces marca este límite superior. Aquí pone este módulo, me indica que aquí hay un límite. Acuérdense que había límite superior, límite inferior, lateral izquierdo, y después algún elemento que podría ser este, porque viene en relación a este módulo, que ese es un límite intermedio. Luego, en relación a ese módulo, hay otro punto importante, que aquí pues podemos especular si es la nariz, la punta de la nariz o la punta de la barbilla. Aquí mete en relación a este módulo que no es el límite de la cabeza. Y entonces aquí ya hace una relación ella de ejes compositivos por diagonales. Y después cómo se deriva. Cuando yo vi el trabajo, era un buen intento, pero en mi opinión era muy superficial. Ajá. Le faltaban ciertas relaciones de que otra vez volvemos a un planteamiento esencial de proceso. Y entonces yo lo que hice fue, ya no le pedí la fotografía, sino utilicé la fotografía, como estaba, no la mandaron en PDF con condiciones de edición, no pude separar los elementos que la constituían, entonces nada más hice que se fundieran un poco los módulos que tenía aquí, estos de acá también aparecen. Y fui haciendo el procedimiento para que podamos ir definiendo una estructura compositiva y una relación modular. Marqué primero los límites. En este caso consideré pertinente utilizar los límites de la imagen como sus límites superiores. Luego a eso yo lo denominé siguiendo la nomenclatura de las partes de una composición, que era mi campo. Después establecí los cuadrantes para hacer una variación que no se vea tan esquemático y repetitivo. Los cuadrantes con cierta relación de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tradicionalmente en la fotografía se habla de la relación de los tercios, de los ejes de simetría. Y entonces busqué cierta relación de coincidencia, donde, por ejemplo, esta línea que me define el cuadrante superior casi coincide con el límite del mar, del horizonte del mar, con el límite de este peñasco y casi con la barbilla, pero queda ahí entre la boca, abajo entre la barbilla y la boca del personaje principal. La otra, el pequeño ángulo que se forma en la rodilla. Y esto sería mi primera limitación de cuadrante. Luego pasé, ¿no? Ahí está, marcado lo que serían los cuadrantes. Busqué las secciones, donde
aquí es una apuesta donde lo que hice decir, para mí puede ser importante el mentón de la muchacha. Puede ser importante un eje de aparente simetría del cuerpo del joven, ¿no? Que pasa por el plexus, ¿sí? El otro, el límite que da la mano, una media entre este vértice y la rodilla. Y entonces ya tenía ahí las secciones, ¿no? Sección, sección, sección. Entonces, vean cómo se establece una relación. Campo, cuadrantes, parte del cuadrante es una sección, ¿sí? Y después busqué la división de las secciones a la que denominé sectores, donde pues hay un punto importante, interesante, en la boca, en este cruce del plexus. Ajá. Y esos serían los sectores, la parte menor del cuadrante. Después, establecí que había ciertas relaciones importantes que serían esta parte de la figura humana, que era una parte importante para mí, y a partir de ahí establecí que había elementos importantes en la composición. ¿Qué es importante en la fotografía? La dirección de la mirada, ¿no? Se establece una línea entre los ojos de cada uno de ellos, que sería el detalle, pero ya no lo marqué aquí, ¿no? Y entonces aquí tenemos que pues, este es un elemento importante de la composición. Otro elemento importante es la gestualidad que tiene de relajación el cuerpo. Y después, a partir de aquí, yo decidí, y esas son decisiones que uno toma, que probablemente sería, vean, es la intersección, y este probablemente sería un elemento que se podía repetir como módulo, ¿no? Y entonces vean, pues aquí ya establecí, aquí hay una ligera variación, que no sabemos si aquí hay una parte que falta, ¿sí? Y entonces se establece una relación dimensional en los dos sentidos, ¿no? Vean. Y aquí casi llega a la mitad. Hecho esto, ya tenía yo ciertas áreas importantes de la composición y empecé a, permítanme, ciertas áreas importantes de la composición, como sería esto, y empecé a trabajar las diagonales. Lo primero que planteo son las diagonales mayores. Igual, tenemos esta relación de fraccionalidad del campo, donde tenemos las diagonales del campo, que es todo esto, y entonces vean que se empieza a establecer cierto principio de composición. Sobre la diagonal mayor queda asentada un elemento importante de la composición, que es el rostro de él. Después, en la otra diagonal, queda otro punto importante, que es la mano, ¿no? En esta otra queda establecida la dirección del cuerpo de la mujer. Y luego fui estableciendo que aquí en las siguientes áreas ya tenía las mayores y tenía yo ciertos elementos importantes de la composición y tracé igual las diagonales de esta superficie, luego las diagonales de esta se me movió,
las diagonales de esta. De esta otra figura. ¿Sí? Y vean cómo entonces sí, una de las diagonales toca exactamente la nariz. Son coincidencias que se dan, pero que el artista tiene una capacidad de expresión que lo hace que configure este esquema mentalmente por las tensiones. No van a ser los puntos exactos, porque no es un dibujo, que además es una captura de un momento de instante, ¿no? Y ya con esto, pues yo puedo ir en cada uno de estos elementos, si quiero ir más al detalle, pues trazar todas las líneas guías, ¿no? Y aquí se vuelve a establecer otra regularidad dimensional, porque si recuerdan, no sé si en dibujo hayan visto, si tienen ciertos patrones o cánones, donde el ojo se repite tantas veces en el ancho del rostro y en la longitud del rostro. La cabeza se repite tantas veces en la altura del cuerpo. Ajá. Y entonces cualquier elemento pues va a tener una relación. Entonces vean cómo empieza aquí a tener estos complementos y una relación también con todos los otros elementos. ¿Preguntas, jóvenes? A ver, ¿qué han ido comprendiendo? De los sistemas de derivación modular y de la composición. Entonces las diagonales las podemos ir poniendo en donde nosotros creemos que están los puntos de interés, profe. En este procedimiento no, sino las diagonales donde las pusimos. Donde son la superficie mayor, la del campo, ¿no? Y después, sobre la relación que dimos, aquí también yo pude haber puesto una acá, pero si te fijas hay una dirección, entonces la puse en la otra parte que era una derivación de elementos, ¿no? Ahorita no la encuentro, la fui construyendo mismo. Que era esta de las secciones, ¿sí? Tengo los cuadrantes y después veo la condición de dónde ese cuadrante se subdivide y me da otro sector, ¿no? Ahora, esto, si se fijan, esto está hecho sobre una obra ya producida. Vamos a tener una complejidad, porque entonces vamos a bocetar. El boceto va a ser nuestra primera representación que podemos ir estructurando en un sistema de composición y de modulación. Y va a depender, por ejemplo, en una aglomeración de usuarios del metro, ¿cuál será el elemento más importante? ¿Todo el público, la puerta o el vagón? Primero el público, después la puerta y al final el vagón, ¿no? Entonces va a haber una relación de tamaño, de ubicación. Y además, todos los vagones tienen condiciones técnicas de dimensionamiento. Todos los seres humanos, a menos de que seamos fenómenos, tenemos un tamaño de cabeza proporcional, un ancho de hombros, una estatura promedio. ¿Sí se fijan? Hay una relación dimensional que podemos empezar a coordinar para darle un sentido a nuestra composición. ¿Alguna otra pregunta? Esta explicación, pues ya nada más tengo que descargar la grabación. Estará la grabación. Esto lo salvo como un PDF que conserve las características de edición
Y entonces esto mismo lo van a tener con todas las capas y van a poder ir descubriendo, ocultando las capas. Y creo que ya se entendería de mejor manera, ¿no? Y la otra, vuélvanse unos obsesivos de la composición y la modulación, donde en todo donde vean una relación de figuras, establezcan patrones, establezcan principios de composición, de derivación modular. Ajá. ¿Sí les queda, jóvenes? Si fue mi ejemplo, lo tengo que corregir. Claro. Ok. Si tú ves alguna, sobre todo, fíjense, aquí hay una, vamos a cambiar los términos para darle otro sentido a la vida, ¿no? Dices corregir, corrección o ajuste y mejoramiento. ¿Sí? Porque este es el esquema que yo me he creado para darle cierto valor compositivo, ¿no? A mis propuestas. ¿De acuerdo? Y entonces así, pues yo confío mucho en el entrenamiento, que empiezas a ver las diagonales y ya puedes establecer que hay una referencia, ¿no? Yo por eso también no digo de quién es la fotografía, sino simplemente que pues la tomé como ejemplo porque se me hizo interesante. Y además si se fijan es más, digamos que trata de ir más al detalle, donde hay un proceso más de observación, de apuesta y de ajuste. Porque tal vez te falle algo y lo único que después vas a tener que hacer es decir, ahorita entre tantas capas ya me perdí dónde puedo mover y dices, pues esta la ajusto aquí, la ajusto acá. ¿Sí? Porque vean, tenía tan buen ojo el fotógrafo que casi puso en el centro geométrico el codo del personaje. Esa aproximación le da un valor distinto. Puso por pura chiripa, vean, en esta diagonal menor de esta sección, puso ahí las diagonales donde viene esta diagonal que da el vértice de la nariz y este. Créanme que el tipo ni lo calculó, pero tiene tan buen entrenamiento y hay una relación proporcional entre las partes del rostro que algún punto de coincidencia va a existir. ¿Sí? Les voy a hacer otro ejercicio donde es una obra de artesanía que ya ahorita se me fue quién es la alumnita que está en Tixla, que la obra no era de Olina La, me parece que es Dani Torreblanca. Y entonces, Sí. ahí No, también no sé. haces ahí están muy claros cuáles son los cuadrantes, cuáles son las secciones, cuáles son los sectores. La composición es mucho más, digamos, básica, pero de una gran riqueza visual. ¿Vale?